Vamos adelante. Vamos primero con Hans Salazar y luego abrimos. Sí, buenos días, presidente. Aquí. Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. El primer tema que pongo, de hecho ya lo había tocado, y a propósito de lo que respondió usted el día de ayer a la pregunta sobre el hackeo y lo de la aerolínea, para no dar más contexto, yo había planteado aquí el tema de Mexicana de Aviación, particularmente de los jubilados. Usted dijo que iba a pedir que viniera la secretaria del Trabajo para dar un informe. Yo ayer, a partir de lo que usted declaró aquí en la mañanera, me puse en contacto con jubilados, con los trabajadores, que quedaron varados con esta situación de Mexicana de Aviación. Incluso les preguntaba sobre datos concretos respecto al registro del nombre, todo esto que tiene que ver con lo jurídico e incluso de los bienes que han quedado de los activos, de lo que quedó de Mexicana, hay algunos litigios, etcétera, pero concretamente incluso le traigo un documento donde viene esta información de parte de ellos. Sabemos perfectamente también los líos internos, incluso ellos piden que pudiera tener para ver esto, porque comentan, están en la disposición, en el interés de aportar lo que pudieran ellos dar como el registro de Mexicana de Aviación y obviamente entrar en una solución a sus casos que pues ya tiene bastante tiempo. Entonces yo le entregaría el documento a través de Jesús, si es que usted lo ve bien, y obviamente pedirían una entrevista. Dicen que más allá con la secretaria del Trabajo, incluso pudiera ser con algún otro funcionario que pudiera estar viendo no solamente el tema de los jubilados, por ejemplo, sus derechos, sino del registro. Entonces le preguntaría, presidente, ¿qué opina usted? Pues que está bien que se platica con ellos, no solo sobre el nombre de Mexicana de Aviación, sino para saber cómo van en su demanda por el despido injustificado, por el cierre de la empresa. Todo esto que lamentablemente ocurrió, no hay que olvidar que se tenían dos empresas públicas de aviación, Mexicana y Aeroméxico, y las dos tuvieron un desenlace, dejaron de ser empresas públicas, se convirtieron en empresas privadas por motivos electorales. Esto debe de quedar claro para los jóvenes. ¿Qué pasó con Mexicana? Que era una empresa emblemática de aviación, fue la primera empresa de aviación en el país, reconocida a nivel mundial. Era una empresa pública. Sin embargo, cuando llega Fox, como el señor Azcárraga, su nombre Gastón Azcárraga, era dueño de hoteles, entre otros hoteles del Fiesta Americana, el que está en Reforma, frente a lo que era la estatua de Colón. Entonces, apoyó a Fox en su campaña. Ahí vivía Fox
en su hotel. Gana Fox y le entrega la empresa pública mexicana a Gastón Azcárraga. Este señor, a pesar de que recibió la empresa con muchas facilidades, no supo administrarla, manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra y deja a todos los trabajadores desempleados. Pilotos, sobrecargos, trabajadores administrativos. Esa es la historia. Y como luego viene otro gobierno del mismo partido, pues en vez de resolver el problema, lo mantienen. Pero no solo es eso. El nuevo gobierno es impuesto por un fraude en el 2006. Y en aquel entonces los representantes del sector empresarial, Claudio X González Papá, que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, más el presidente de Coparmex de aquel entonces, de la Canacintra y de todas estas organizaciones empresariales, se meten a financiar la guerra sucia en contra de nosotros y participan en el fraude, al grado que violan la ley y empiezan a comprar tiempos en televisión. Desde luego, todo esto pues en complicidad de los medios de información, y echan a andar una campaña para infundir miedo. Decían que si había un cambio iba a haber fuga de capitales, se cerraban las cortinas de los negocios, yo era un peligro para México, se caían las bicicletas, se caían las bardas. Eso. Entonces, imponen a Calderón con esa guerra sucia y desde luego con el fraude, porque eso no les alcanzó. De todas maneras, la gente votó por nosotros. Lo que hicieron fue falsificar las actas y rellenar las urnas para que les alcanzara, y supuestamente la diferencia fue el 0.5 y no quisieron abrir los paquetes, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. No quisieron. Estos pseudodemócratas. Entonces, en pago hay varios México para los que le ayudaron. El que era de Coparmex o de un organismo de estos
es utilizado también como fachada, porque no tenía él el dinero suficiente, sino como una especie de prestanombre, y son los que se adueñan de Aeroméxico. Y así el país se queda sin una empresa pública de aviación, o sea, Mexicana y Aeroméxico. Ahora Aeroméxico, la mitad es un fondo de inversiones y la otra mitad son empresarios. Muy lamentable, pues. Entonces, ¿por qué doy a conocer estos antecedentes? Porque, bueno, primero, para refrescar la historia, ¿no? Sobre todo por los jóvenes, porque estamos hablando aquí de hace, qué sé yo, 20 años, 22 años. Entonces, los jóvenes pues no tienen esta información y no van a escuchar un reportaje ni van a ver algo en la televisión sobre estos asuntos. Esto está vedado, está enlatado. Es parte de la censura sutil que existe para que olvidemos, ¿no?, todas las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Entonces, sí, hablamos con ellos, con los despedidos de Mexicana, pero pues así despidieron a electricistas, ¿sí?, así despidieron pues a muchísimos trabajadores. Eso por lo que tiene que ver con el sector obrero. Pero imagínense cuántos damnificados de la política neoliberal hay porque privatizaron las tierras ejidales, el despojo a millones de campesinos. Modificaron el artículo 27 constitucional y pusieron las tierras ejidales al mercado. Ya ahora hay ejidatarios que son latifundistas, que tienen miles de hectáreas. Todo un retroceso. Entonces sí, lo vemos, y sería muy bueno el que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Tocó madera, si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron, si está en manos de Comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de la Defensa. Y además
que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen, como le llamaban, se desincorporen, por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas. Todo el saqueo que llevaron a cabo. Entonces estamos procurando que todo quede como empresa pública, sean empresas del pueblo, de la nación, que no se privaticen, no convertir lo público en privado, nunca más. Son concepciones distintas. Entonces sí, hablamos con ellos. Sí, está muy complicado porque ahí se metieron abogados del mismo régimen neoliberal, habían líderes sindicales también del lado de los opresores, del lado del régimen autoritario. Entonces, en vez de ayudar, perjudicaron a los trabajadores o sacaron provecho los líderes y dejaron a los trabajadores en el abandono. Porque así desgraciadamente eran las cosas, ¿no? Entonces nosotros, si está muy enredado, no, porque no podemos nosotros utilizar dinero, el presupuesto, que es dinero del pueblo, para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero. No hemos rescatado ninguna empresa, porque esa era también la práctica. Vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a la gente. ¿Qué vamos a estar rescatando? ¿Empresas? Sí, es importante rescatar empresas para mantener los empleos, ¿sí?, siempre y cuando no haya otras necesidades, otras prioridades, y que podamos salir adelante. Sí, presidente. De hecho,